Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la crisis de la dictadura, es decir, vamos a analizar el llamado tardofranquismo, los años en los cuales el régimen de Franco va agonizando. En 1973, Carrero Blanco es nombrado presidente del gobierno. Se produce por fin la separación entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Franco tenía dos objetivos al designar dicha elección. Por un lado, mantener unidas a todas las familias del franquismo, ya que consideraban a Carrero Blanco el candidato idóneo a ocupar la jefatura del gobierno, sobre todo con un objetivo continuista, es decir, pensando en qué ocurriría con el franquismo después de Franco, y por otro lado asegurar la continuidad del franquismo después de Franco. Sin embargo, el atentado de ETA en Madrid, que acaba con la vida de Carrero Blanco, trunca los planes del régimen. El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo. La estructura del poder es presa del desconcierto. Se hace cargo de la situación el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que lee un comunicado a las 11 de la noche. El texto se cierra con una frase terrible: no olvidamos ni olvidaremos la victoria. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Por la tarde, el cadáver del almirante don Luis Carrero Blanco fue trasladado en una ambulancia a la sede de la presidencia del gobierno, donde quedó instalada la capilla ardiente. A la mañana siguiente se celebró una misa de corpore insepulto, a la que asistieron los príncipes de España, gobierno en pleno, representaciones diplomáticas y numerosísimas personalidades. Entre las personalidades asistentes se encontraba el vicepresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegado expresamente desde Washington. Terminada la Santa Misa, la esposa y los hijos del estadista fallecido recibieron el pésame de las personalidades asistentes. Su Excelencia el Jefe del Estado, que no pudo asistir a los actos por hallarse aquejado de una ligera afección gripal, recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. El mismo día del entierro se celebra un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprueba la concesión de título de duque a Carrero Blanco. El príncipe de España preside el sepelio en representación del jefe del Estado. Tras el furgón cuyas cintas sostenían los miembros del gobierno, caminaban el príncipe de España, el presidente en funciones del gobierno, jerarquías, autoridades y jefes de las misiones diplomáticas extraordinarias. Una inmensa multitud, realmente incalculable, acompañó al cortejo fúnebre a lo largo de su recorrido por el Paseo de la Castellana. Después, el féretro es instalado en un coche fúnebre que lo traslada hasta el cementerio del Pardo, donde recibe sepultura. La extrema derecha intenta capitalizar el acto sin conseguirlo. Algunas de las 100.000 personas que presencian el cortejo fúnebre profieren gritos de protesta contra el cardenal Tarancón o llamadas al endurecimiento del régimen.
en un entierro lleno de tensiones, se oyen frases como culpables, queremos obispos católicos o ejército al poder. El príncipe de España arrojó sobre el féretro la primera paletada de tierra. Luego lo hicieron los hijos del almirante y finalmente el jefe del gobierno en funciones, don Torcuato Fernández Miranda. A partir de entonces se van a abrir de manera definitiva dos vías. Por un lado, el llamado búnker franquista, es decir, los partidarios del continuismo y, por tanto, de la represión. Y por el otro, los llamados aperturistas, estos partidarios de un cambio progresivo, no excesivamente progresista, obviamente, dentro del movimiento nacional. En enero de 1974, ya con Carrero Blanco fallecido, Arias Navarro es el designado para formar un nuevo gobierno. Su objetivo es, básicamente, acercar posturas entre inmovilistas y aperturistas, y en base a ello lanza un discurso en Cortes que pasó a la historia con el nombre del discurso del espíritu del 12 de febrero. En dicho discurso, Arias Navarro plantea un proyecto de apertura hacia un supuesto mayor pluralismo político. Incluye la posibilidad de desarrollar una nueva ley municipal que provocaría la elección directa de alcaldes y diputaciones provinciales, apostaba por un mayor poder de los procuradores en Cortes, reformas sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas. Sin embargo, la presión del búnker franquista hace que el gobierno de Arias, con Franco ya gravemente enfermo, pues vire hacia el inmovilismo. El resultado, obviamente, es que la vía aperturista fracasa. A partir de ese momento crece espectacularmente la conflictividad tanto a nivel social como político. La oposición es consciente de que el fin de la dictadura está próximo y se empiezan a realizar los primeros contactos con el objetivo de organizar la futura España democrática. Este periodo es clave para entender, por tanto, qué va a suceder en nuestro país tras el fallecimiento del dictador. En 1971 ya se había formado una Asamblea de Cataluña que aunaba a toda la oposición catalana. Pero los dos grandes movimientos de la oposición en España nacen en 1974 y 1975. En 1974 aparece la Junta Democrática de España, integrada por el Partido Comunista, comisiones obreras, numerosos partidos de izquierda y algunas personalidades dentro de la derecha democrática. Reivindicaban la formación de un gobierno provisional que obviamente apostara por democratizar el país, la amnistía política, el desarrollo de libertades tanto a nivel político como sindical y la legalización de todos los partidos. En 1975 nace la Plataforma de Convergencia Democrática impulsada por el Partido Socialista Obrero Español. A estos partidos se une la Democracia Cristiana, la UGT y el Partido Nacionalista Vasco. En 1976, ya fallecido el dictador, los dos organismos se van a fusionar, naciendo Coordinación Democrática, más conocida como la Platajunta. Son años donde la violencia política es exacerbada. Ante esto, la dictadura va a reaccionar con una represión también exacerbada, como por ejemplo demuestra la condena a Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista en España. Básicamente fue condenado a modo de chivo expiatorio por el atentado de Carrero Blanco, que, como sabéis, había sido asesinado por la banda terrorista ETA escasos meses antes de la detención de Salvador Puig Antich. Puig Antich militaba en un grupo anarquista que básicamente se financiaba con atracos. ¿Qué ocurre? Que en uno de estos atracos se produce un altercado que va a acabar con la detención de Puig Antich y lamentablemente un subinspector de policía recibe 5 disparos y fallece. Puig Antich escondía un arma, esa arma se disparó 3 veces, pero no se pudo demostrar que fuera el arma con la que dicho subinspector fue asesinado. Total, que la instrucción del juicio fue bastante discutible y
y la sentencia ejecutada a Garroteville pues fue básicamente una manera de dar ejemplo por lo que había pasado con Carrero Blanco. Llega la agonía del régimen. El contexto internacional además es de crisis económica derivada por la crisis del petróleo que estalla en 1973. Esta crisis económica pues, va a provocar inestabilidad política, un aumento de la conflictividad laboral, del paro, el final de las inversiones de capital extranjeras y además se produce la llamada crisis del Sáhara, por la cual Hassan II realiza la llamada Marcha Verde, tomando el Sáhara español y aprovechando la propia debilidad de la dictadura. Una debilidad que queda demostrada cuando el 20 de noviembre de 1975 muere el dictador. Franco ha muerto. Se inicia entonces un periodo de incertidumbre que va a ser clave en la historia de nuestro país y que nos encamina hacia la democracia. Franco, antes de morir, pensaba que había dejado España atada y bien atada, por tanto Franco creía la continuidad del régimen a su muerte estaba más que garantizada, pero sin embargo, y como veremos, esto no fue así. Un saludo